Seguimos a la Tucumana de mañana. Debo decir algo. Hace un ratito hablábamos de las noticias y dije 2016. No, la temporada es 2026. ¿Estás segura, Ana? Yo no estoy tan seguro, 2016 ese trend que hay en las redes sociales, en Instagram, viste que pones fotos viejas. Ese mira, es de 2016. 2026. Lo aclaro por las dudas. Bueno, ahora sí hablamos de este 2026, de lo que se viene, palpitando el Mundial, pero aprendemos un poco más, porque mucho no podemos hablar de lo futbolístico, pero lo que nos interesa tal vez de las otras selecciones tiene que ver más con su cultura y demás. Con todo, de todo un poco, vamos a tratar de que en estas columnas que vamos a sostener semanalmente, podamos hablar un poco de historia, de geografía, de economía, de países que no conocemos tanto, a veces aprovechando el Mundial como disparador, ¿no? Como excusa. Así que lo vamos a empezar. Y vamos a empezar por un país que enfrenta a la Argentina. Hemos elegido también por varias razones. Una es porque es uno de los 4 debutantes. No son muchos los debutantes confirmados hasta ahora en el Mundial, solamente 4, a pesar de que se han debutantes, o sea, primera vez que se suman a la Copa del Mundo. Mirá, se han sumado un montón de equipos a la Copa del Mundo, en vez de 32 habrá 48. Sin embargo, por ahora son solo 4 los debutantes, que es un número habitual. Por lo general debutan 2, 3, 4 equipos en cada Mundial, ¿no? En este caso, 4, a pesar de que son 48 los clasificados. Es cierto que no se han clasificado todos todavía y pueden sumarse algunos debutantes más. De acá hasta que sea la Copa del Mundo, en marzo son los repechajes de Europa y el repechaje internacional, y podría aparecer un Nueva Caledonia, un Kosovo en el Mundial, Albania, algunos equipos que nunca han jugado, que todavía tienen chances de jugarlo al Mundial 2026. Bien. Pero hoy por hoy son solamente 4 los debutantes. Uno de ellos es Jordania, que va a ser el tercer rival de Argentina en el grupo. Sí, lo va a enfrentar Argentina, probablemente ya clasificado. En lo que va a ser el partido más importante de la historia de Jordania, pero después me meto en la parte futbolística. Sí. Jordania es un país que queda en el corazón de lo que nosotros llamamos, desde una perspectiva occidental, Medio Oriente, ¿no? Sí. Y es un país que tiene una población de 11 millones de habitantes, su capital es Amán, tiene una moneda muy estable, podemos hablar un poquito también de la economía, que se llama dinar. Para hacer una comparación, tiene 11 millones de habitantes, nosotros acá casi 50. Casi 50, claro. Sí, tiene como idioma oficial el árabe. La inmensa mayoría de su población es de origen árabe, ¿sí? Y tiene dentro del arabismo cierta diversidad, aunque mayoritariamente más de la mitad de la población es de origen palestino. Bien, perdón, ¿no? David. Y además es un... Sí, ahí estamos viendo en el mapa, bueno, Egipto, que es la parte norte de África, ¿verdad? Sí. Entonces... Si avanzamos un poquito en la placa, te cuento un poquito más de dónde queda. Sí, está. Limita con Arabia Saudita, con Irak, con Israel, con Cisjordania, que vamos a diferenciar bien lo que es Jordania y Cisjordania, que son dos cosas diferentes. Y limita también con Siria, una zona muy conflictuada, ¿sí? Muy conflictuada. Sin embargo, Jordania se ha convertido en una especie de paladín de la paz y trata de mantener buenas relaciones con todos sus vecinos, incluso con Israel, con el que ha firmado un pacto de paz que vamos a hablar en un ratito nomás, y ha logrado con cierto equilibrio y mucha inteligencia diplomática no meterse en conflictos, ¿sí? No meterse en problemas bélicos y sostener cierta paz. Tiene algunas dificultades también económicas que la vamos a ir desarrollando. En principio lo que podemos decir es que Jordania es un reino, ¿sí? Es una monarquía parlamentaria que tiene un origen en 1946, cuando se independiza de Gran Bretaña. Era una colonia británica desde la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Si nos tenemos que remontar al origen del reino y del país, justamente tenemos que ir ahí a la Primera Guerra Mundial, cuando se produce en 1916 lo que se llama la Revuelta Árabe, ¿sí? La Revuelta Árabe es un momento de la historia donde muchos pueblos árabes que estaban bajo el dominio del Imperio Otomano, de los turcos,
deciden rebelarse en el contexto de la Primera Guerra Mundial buscando independencia, y surge una idea muy importante que es el panarabismo, que es la idea de formar una gran nación árabe. Y ahí aparece una familia que se proclama heredera de un bisabuelo de Mahoma, que es la familia hashemita, como líderes de esta revuelta árabe. Bien. Esa familia es la que reina hoy por hoy todavía en Jordania. Y de hecho el nombre oficial del país es el Reino Hashemita de Jordania. Así se llama oficialmente el país, Reino Hashemita de Jordania. Entonces, como esta familia impulsa la rebelión contra el Imperio Otomano, los británicos, que después colonizan la zona cuando cae el Imperio Otomano, le otorgan un emirato, el emirato que en ese momento se llamó de Transjordania. ¿Qué quiere decir Transjordania? Del otro lado del río Jordán. Según la mirada británica, el río Jordán dividía las tierras en dos. Cisjordania, que todavía existe hoy como un territorio nombrado, que es de este lado del río Jordán, y Transjordania, que quiere decir del otro lado del río Jordán. Entonces se genera primero el emirato de Transjordania, que obtiene independencia en 1946 y que además en las guerras contra Israel, los pueblos árabes contra Israel de 1948, logra hacerse Jordania, Transjordania, de parte de Cisjordania, y toma el control de Jerusalén Este. Y esto es muy importante, ya te voy a explicar por qué, de una parte de Jerusalén. Entonces, Jordania logra expandirse y ahí pasa a llamarse Jordania a secas. Ni Transjordania ni Cisjordania, sino simplemente Jordania. Con el tiempo Israel recupera, o mejor dicho, conquista más que recupera, parte de Cisjordania, que hoy es un terreno en disputa, y vuelve a llamarse ese pedacito de tierra Cisjordania, que hoy está en disputa entre palestinos e israelíes. La mayoría de las personas que habitan esa zona son palestinos, pero a su vez el control militar lo tiene mayoritariamente Israel, entonces es un terreno en absoluta disputa. Sin embargo, del río para allá, lo que era Transjordania, hoy se llama Jordania y está en paz. ¿Por qué está en paz? Porque en 1994 firmó un tratado de paz Jordania con Israel, que ha logrado también, entre otras cosas, hoy por hoy tener el control, y más que el control, la custodia de los templos sagrados islámicos en Jerusalén. Ese control lo ejerce Jordania. Bien. Sí, Israel le ha otorgado eso, le ha dado de los lugares santos. Denominados santos, sí. Exactamente. Entonces tenemos esa buena relación que le permite a Jordania mantener buena relación con los palestinos, con los israelíes, con los iraquíes, con los sirios, ¿sí? Y se ha vuelto entonces Jordania un país que recepciona un montón de refugiados de sus países limítrofes en plena guerra. De hecho, ha recibido a varios cientos de miles de sirios a partir del 2011, y tiene a un montón de refugiados palestinos, más allá de los propios habitantes jordanos de origen palestino, que ya habitan el suelo jordano. ¿Por qué es clave para Jordania esta buena relación? Pues Jordania carece de algo que la mayoría de sus países vecinos tienen, que es petróleo. Jordania no tiene petróleo. Ah, bien. Por eso nadie se mete con ellos. Por eso nadie se mete con ellos, sí, es parte de eso. Entonces ha hecho de una diplomacia inteligente, entre comillas, una diplomacia que busca siempre mediar, ¿sí? Es un permanente mediador entre palestinos e israelíes, un culto de una política de Estado, ¿no? Sí. Y esto le permite, por ejemplo, ser una política de Estado. Sí, y ha logrado también Jordania de esta forma ser un país que logra negociar con Irak, que logra negociar con Israel, ya no solo en términos diplomáticos, sino también económicos. Claro. ¿Sí? Logra intercambio económico más de una vez conveniente para ellos, que son un país que al no tener petróleo y en el medio del desierto viven escasamente de la agricultura, mucho de servicio, mucho de turismo, y ahí ya nos vamos a meter en otro tema, pero a su vez el turismo depende mucho de la paz en la zona, ¿no? Baja muchísimo el turismo a esa zona del mundo cuando los conflictos bélicos están más calientes, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué te digo del turismo? Porque tiene una de las
7 maravillas del mundo moderno, que son la ciudad perdida de Petra, una ciudad completamente tallada en piedra. Ahí tenemos algunas imágenes que la verdad la convierten en uno de los lugares más lindos del mundo y más visitados también. Es un centro turístico. Hay excursiones exclusivas, ¿viste? Sí, es los que conocen dicen que uno se queda totalmente anonadado ante la situación, ¿no? Porque es una ciudad excavada, tallada en la piedra de una montaña, de varias montañas, una ciudad completa. Y ahí vivió gente. Eso es una piedra tallada. Eso que parece un edificio construido es una piedra tallada. Y adentro había actividad de un edificio que tenían funciones, ¿no? Funciones de una ciudad. Fue impresionante esto, y hoy merece una columna aparte esto, pero es uno de los puntos turísticos más importantes del mundo y el principal de Jordania, que tiene además 2 lugares más que son muy conocidos mundialmente. Uno es el Mar Muerto, conocido por agua tan densamente salada que la gente flota, no se hunde, ¿sí? Y además es el punto más bajo de la Tierra. Las costas del Mar Muerto son el punto más bajo en tierra firme de todo el planeta. Están 450 metros debajo del nivel del mar, ¿no? El Mar Muerto en sí, de los océanos, por supuesto. Y tiene otro punto muy conocido histórica y religiosamente, que es el río Jordán, que es el que le da nombre a la zona. Río Jordán, para los que conocen episodios bíblicos, tiene uno de los episodios bíblicos más conocidos, que es el bautismo de Cristo. Sí, el bautismo se realiza en el propio río Jordán a manos de Juan el Bautista. Exactamente. Eso sucede ahí, y además para la Biblia cruzar el Jordán era llegar a la tierra prometida, ¿no? Entonces tiene todo un valor. Es un río que no es tan grande, tiene apenas 340 kilómetros de largo, y no es tan caudaloso ni tan ancho. Ahí lo vemos, es un río mucho menos importante, no sé, que el río Paraná, por ejemplo. Sin embargo, tiene un valor histórico y religioso inconmensurable, que está clarísimo y muy evidente, y desemboca justamente en el Mar Muerto. Desemboca exactamente ahí en el Mar Muerto. En cuanto a la economía, como para hacerla cortita esta parte, podemos decir que lo opuesto a la Argentina, a pesar de no tener muchos recursos naturales, consigue una economía totalmente estable, con una moneda que se llama dinar, que hace que los jordanos prescindan completamente del dólar. A los jordanos no les importa el dólar, no miden cuánto vale el dólar, no les interesa, porque el Jordán y el dólar están siempre equilibrados. Más o menos, un dólar es un dinar con 40, y con eso se mantienen. De todos modos, si tienen inconveniente, no es una economía ostentosa como la de otros países árabes, para nada. Tienen pobreza, tienen una buena parte de población en condiciones precarias, viviendo de manera rural en el desierto, aunque la capital, Amán, es bien moderna, y digamos, si bien es una monarquía islámica, no es una monarquía fundamentalista, ¿sí? No es, es más bien moderada. Y el comercio, como te decía, la economía principalmente vive del turismo, el comercio, algo de minería y no mucho más que eso. Y después la diplomacia ayuda a que siempre tenga también una buena relación con el FMI, con Estados Unidos. Es un país bastante equilibrista. Bastante paraíso, Sí, bastante equilibrista. No sé si paraíso tiene como un 25% de su ocupación de manera permanente. Hay 25. Pobreza, hay pobreza. Como te digo, poca industria. Pero se da maña en un contexto bien complicado para estar en paz, que no es poco en esa zona del mundo, y para sostener cierto piso de nivel de vida, sin llegar nunca a los niveles que uno ve en Qatar, en Arabia Saudita, ¿no? O en otros países de la zona. Y yendo, acá hay un punto que me parece importante, que lo quería marcar, porque me parece que la parte más pintoresca de los mundiales tiene que ver con los colores y las banderas y los escudos. Y yo le hablaba de la revuelta árabe, y a mí algo que me llamaba mucho la atención es por qué hay tantas banderas similares en la zona. Pongamos la bandera de Palestina, la anterior imagen, si se puede primero, de Jordania. Esa es la bandera de Jordania,
¿no? Y una vez decís, che, es igual a 5 banderas más, sí. por lo menos, ¿no? A simple vista. Sí. Bueno, estos colores que uno ve, negro, blanco, verde y rojo, son los colores que representan al panarabismo, a los panárabes, que no es el pan árabe que nosotros comemos. No es lo que... Ajá. No, que es esta idea de la gran patria árabe, ¿sí? Y además tiene una estrella de 7 puntas que representa unos versos del Corán, bueno, algo medio complejo de explicar y de entender si uno no conoce tanto sobre el islamismo, pero claro, es una estrella que tiene una connotación religiosa. Pasamos a la otra imagen y te muestro que esto no es casualidad, esta bandera parecida a las otras, sino que viene de esa bandera, que es la bandera de la revuelta árabe de 1916, de la que te hablaba, que es el origen de Jordania y de muchos otros países que dependían de el Imperio Otomano, que después de la revuelta pasaron a depender de los británicos, pero que con el tiempo fueron obteniendo independencias, y si bien nunca lograron la gran patria árabe, en sus banderas llevan todavía esos colores y esa idea de quizás un día hagamos la gran patria árabe, ¿no? Y esa era la primera bandera, que es muy parecida, la que está arriba, y es igual muy parecida a la de Jordania, a la de Palestina, que es la de misma de Jordania pero sin la estrella, que no tiene la estrella, a la de Kuwait, que invierte un poco los colores del orden, lo mismo con la de Sudán, y lo mismo con el Emirato Árabe. Y si uno además le suma estas banderas, otras banderas más como la de Irak, Egipto, Siria, por ahí en esa bandera no está el verde, pero está el rojo, el blanco y el negro. Y el verde por ahí ocupa un lugar menor en algún escudo. Pero es muy parecido. Pero digo, es una misma familia de banderas porque todas vienen de esta bandera de la revuelta árabe de 1916, que la diseñó, esto es increíble, no tanto sino en la historia, un británico. Mirá. Porque en Gran Bretaña fue el gran impulsor de la revuelta árabe, con los fines de ¿qué? De socavar al Imperio Otomano. Claro. En plena guerra, en plena primera guerra, ¿no? Bueno, algo similar con las banderas de una misma región pasa, por ejemplo, con Colombia, Venezuela y Ecuador. Y Que Ecuador. pertenecían a la Gran Colombia. Vamos a hacer el de la familia de banderas. Lo mismo pasa con la de Centroamérica, que homenajean un poco a Argentina, Honduras, Salvador, Nicaragua. Todas son parecidas. Hay muchas familias de banderas. La familia de las banderas escandinavas, todas con cruz escandinava, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia. Bueno, después Islandia. Todas tienen cruz, la cruz escandinava. Todas vienen de un mismo origen, ¿no? Pero bueno, acá tenemos una explicación. Avanzamos un poquito y nos metemos rápidamente, antes de cerrar, en lo que es ya el deporte en Jordania, que va a jugar el Mundial por primera vez, pero que su deporte más exitoso es el taekwondo, que es el único deporte con el que ha obtenido un oro olímpico. Y además ha obtenido una plata y 2 platas, 2 medallas de plata. Jordania en total tiene solamente 4 medallas olímpicas. La primera en el 2016, que fue un oro en taekwondo, como les decía. En el 2020 obtuvo 2 medallas de plata de taekwondo. Y en el 2024 en Francia ha obtenido un bronce olímpico en karate. A esto le sumamos que en el básquet ha sido participante y que en el fútbol va a jugar un primer mundial y viene de ser el subcampeón asiático de fútbol. En Jordania piensan que están en una especie de época dorada del deporte y que va en pleno crecimiento, porque del 2016 para acá han mejorado mucho sus performances en general. Y en el fútbol, para hacerte ya resumida la parte del fútbol, si tenemos ahí, es un país que ha estado cerca de clasificar a mundiales varias veces, pero que ahora lo ha logrado, también un poco ayudado por este nuevo formato de 48 equipos, pero es el subcampeón asiático, ¿sí? Ha logrado en la última Copa Asia que se jugó en Qatar llegar a la final, perdió justamente contra Qatar, el local, pero eliminó en el camino a Corea, y no recuerdo quién más, pero algunos otros importantes, creo que Australia, y le fue muy bien, y los jordanos se ilusionan con que puedan tener un buen mundial, porque sienten que su fútbol está creciendo de manera clara y evidente. Y de hecho, hoy tienen una figura que juega en la Liga Francesa, que es el jugador al que tendrán que prestarle más atención Scaloni, que es Moussa Al-Tamari, que es el goleador de la selección y figura. Muchos lo comparan con Di María joven por el estilo, aunque es también juega muchas veces de centro delantero, pero es flaco, habilidoso, muy desequilibrante.
muy definidor y ya tiene 73 partidos en la selección con 19 goles y ha sido la figura en las eliminatorias que le han permitido a Jordania jugar el Mundial y le van a permitir a Jordania jugar el Mundial, donde se va a enfrentar a Argentina, pero además se va a enfrentar a Austria y a Argelia, rival al que le ha ganado en la Copa Árabe hace poquito, Argelia, y con el que ha llegado también a la final de la Copa Árabe, la perdió la final con Marruecos. Es una copa organizada por la FIFA, con los países árabes de Asia y de África, y ha mostrado ahí también buen nivel. Se ilusionan con poderle ganar a Argelia de nuevo, y quizás con algún puntito que pudieran sacarle de la Argentina o a Austria, clasificar a los 16avos de final. Van a jugar el tercer partido contra Argentina, que ya en Jordania tienen clarísimo que va a ser el partido más importante de su historia. Como el de Arabia Saudita. Por lejos, sí, porque además van a jugar contra una Argentina campeona del mundo, probablemente con Messi, y con un condimento que dan este tipo de mundiales, que es probablemente, aún habiendo perdido los dos primeros partidos, todavía con chance matemática de clasificar. Porque ganando un partido en tu grupo, las chances las tenés, probablemente. Es muy difícil estar eliminado de manera prematura en el Mundial hasta que no termine la primera fase, clasificando los terceros. Entonces, Jordania va a jugar contra Argentina muy probablemente con chances reales de pasar a la siguiente fase, por lo tanto va a ser el partido de la vida para los jordanos, que por supuesto saben que para clasificar antes deberían haberle ganado por lo menos o empatado con alguno de los otros dos, ¿no? Pero bueno, es el momento histórico y para los jordanos toman esto como un momento supremo para su nación, que es bastante joven, y te leo un pedacito de algo que leí que escribió alguien en internet sobre el momento para Jordania, que pone esto: en un país que nació en medio de imperios caídos y que aprendió a sobrevivir en una región donde la historia se escribe con fuego, que custodia lugares sagrados en Jerusalén y que sostiene estabilidad con una diplomacia silenciosa, ahora se sienta en la mesa más grande del fútbol. Pero el fútbol no es solo pelota, el mundial no es solo fútbol, el mundial es bandera, es identidad y es relato, y para nosotros los jordanos esta es una oportunidad única de darnos a conocer al mundo, y para Jordania debutar en la Copa del Mundo no es un partido, es una declaración de acá estamos, existimos y venimos a jugar nuestra historia. Así que así se toma Jordania su participación en el Mundial 2026, que es también una manera de presentar una región con mucha historia, de las lindas y de las no tan lindas, esta vez, y un reino nuevo, con menos de un siglo, ¿sí?, que se presenta en una cita mundialista y que nosotros lo vamos a enfrentar y que aprovechamos la ocasión para conocerlo un poquito más. Hermoso, hermoso, hermoso. Muchos datos nos han quedado dando vueltas, y si alguien quiere averiguar más, también puede ser el puntapié para que así lo haga. Así que gracias, Javi. Gracias a ustedes. Jordania, el debut en la Copa Argentina en el grupo, justamente con nuestra selección nacional, y cuando veamos el partido ya vamos a tener más data. Perfecto. Pasan 9 minutos de las 11 de la mañana, ya venimos con más en La Tucumana.